exploraremos una de las teorías más influyentes de la psicología, que es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Esta teoría revolucionó la forma en que entenderemos el aprendizaje humano al demostrar que no solo aprendemos por la experiencia directa, sino también observando e imitando a los demás. En este video abordaremos fundamentos de la teoría, sus componentes claves, los experimentos más famosos que le respaldan y las aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, la educación y el ámbito profesional. Bueno, a continuación les voy a leer una breve biografía de Albert Bandura. Albert Bandura nació en 1925 en Mundar, Canadá. Fue psicólogo y profesor en la Universidad de Stanford, donde desarrolló gran parte de su investigación. Bandura es conocido principalmente por, y aquí destacamos 3 puntos importantes, que es su teoría del aprendizaje social, que desafió el conductismo tradicional, introducir el concepto de autoeficacia, que se refiere a la creencia en la propia capacidad para lograr objetivos, y su famoso experimento del muñeco bobo, que demostró cómo los niños aprenden comportamientos agresivos a partir de la observación. Bandura es considerado uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, junto a figuras como Skinner, Freud y Piaget. Entre los años 50 y 60 la psicología estaba dominada por el conductismo, una corriente que afirmaba que todo aprendizaje ocurría a través del refuerzo y castigo. Sin embargo, Bandura propuso que las personas aprenden de manera mucho más compleja, observando a los demás, procesando información cognitivamente y regulando su propio comportamiento en función de sus experiencias. Vamos a analizar en profundidad cómo funciona la teoría del aprendizaje social, cuáles son sus elementos clave y de qué manera podemos aplicarla para mejorar nuestro aprendizaje y desarrollo personal. Fundamentos de la teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje sostiene que aprendemos observando a otras personas sin necesidad de experimentar difícilmente las consecuencias de un comportamiento. Este aprendizaje ocurre a través de la imitación, la observación y el modelado de comportamientos. El entorno social juega un papel crucial en nuestro desarrollo. Sus principales conceptos: aprendizaje vicario se refiere a aprender a partir de las experiencias de otros. Por ejemplo, si vemos a alguien que es castigado por llegar tarde al trabajo, aprendemos a ser puntuales sin necesidad de ser castigados nosotros mismos. Modelado es la reproducción de comportamientos observados. Bandura argumenta que los seres humanos seleccionan modelos a seguir en función de la similitud, el estatus social y la admiración. Refuerzo vicario. Observamos los recompensas o castigos que otros reciben y ajustamos nuestros comportamientos en consecuencia. Un ejemplo común es un niño que observa cómo su hermana mayor es felicitado por hacer su tarea y decide hacer lo mismo. Diferencias con el conductismo. Mientras que el conductismo enfatiza el aprendizaje mediante ensayo y error, la teoría de Bandura resalta que el papel de los personajes cognitivos internos se centra en el aprendizaje activo. Desde el individuo elige qué observar, recordar y aplicar. Ejemplo, piensa en cómo aprendemos a manejar un automóvil. Gran parte del aprendizaje inicial proviene de observar a nuestros amigos antes de siquiera sentarnos al volante. Factores clave en el aprendizaje social. Bandura identificó procesos esenciales para que ocurra el aprendizaje social y nosotras los quisimos separar en 4 puntos importantes, que es la atención, y destacamos que si no prestamos atención a un modelo, el aprendizaje no es posible. Factores como la novedad, la complejidad del modelo y la relevancia influyen en la atención. Por ejemplo, los estudiantes prestan más atención a un maestro dinámico que a uno monótono. Y el número 2 es la retención.
que consiste en almacenar la información observada para recordarla después. Se basa en procesos cognitivos como la codificación de la información visual y verbal. Por ejemplo, recordar los pasos de un tutorial de cocina después de verlo una vez. El número 3 es la reproducción. Para aprender debemos de ser capaces de imitar el comportamiento observado. La práctica y la retroalimentación son cruciales. Ejemplo, aprender a tocar un instrumento requiere observar primero, pero la repetición es necesaria para perfeccionarlo. Número 4 es la motivación, que si no estamos motivados no aplicaremos lo que hemos aprendido. Las recompensas o castigos, tanto directos como indirectos, influyen en nuestra motivación. Por ejemplo, trabajar más duro en el trabajo si observamos que otros reciben bonificaciones por su esfuerzo. Autoeficiencia y regulación del comportamiento. Se refiere a la confianza de nuestra propia capacidad para realizar una tarea con éxito. La autoeficiencia alta está relacionada con un mejor desempeño académico, laboral y personal, factores que lo fortalecen. Experiencia previa de éxito, persuasión social, elogios de los demás, entre paréntesis, modelos a seguir exitosos, autorrealización. Es la capacidad de controlar nuestro comportamiento para alcanzar objetivos a largo plazo. Implica metas, monitorear el progreso y ajustar según los resultados. Experimento clave. Experimento clave del muñeco bobo. Niños observan a adultos golpeando un muñeco inflable llamado bobo. Los niños imitan la conducta agresiva sin recibir ninguna instrucción directa. Demostramos que los comportamientos agresivos se pueden aprender por observación. Se argumenta que los niños podrían haber percibido la agresión como un juego, levantando preocupación sobre la influencia de la televisión o el comportamiento infantil. La naturaleza le confiere al ser humano la capacidad de ser social y por lo tanto éste busca constantemente relacionarse con los demás y satisfacer de algún modo sus necesidades a través de las relaciones que establezca dentro de la sociedad. En la convivencia, las personas observan todo tipo de comportamientos, los cuales influyen en sus emociones y pensamientos. Todo ello va formando la conducta que caracterizará a cada individuo y le permitirá mantener relaciones sociales con sus semejantes. Todo este proceso de aceptación y aprendizaje social es analizado, estudiado y experimentado por un gran investigador de la conducta, llamado Albert Bandura, del cual mencionaremos las más resaltantes aportaciones sobre su teoría del aprendizaje social. Según Selbach, 2013, los métodos aplicados por el conductismo clásico, como son la aplicación del castigo y recompensa, sirvieron como antecedentes en los estudios e investigaciones realizados por Bandura, quien aprovechó los conocimientos obtenidos del conductismo para profundizar y ampliar sus investigaciones. Pues fue a partir de los resultados de dicha corriente que Albert Bandura comenzó a plantear variantes que dieron pie a la formulación de su teoría del aprendizaje social y que hoy en día es reconocida mundialmente, siendo citada por muchos autores y de gran apoyo para la comprensión de la conducta humana. En este sentido, nuestro interés por el tema sobre la teoría de la personalidad según Albert Bandura se debe a que es preocupante el sinnúmero de influencias que las personas están a través del Internet y los medios de comunicación, ya que, si bien es cierto, estos facilitan el acceso a la información y comunicación, no obstante muchas personas están adoptando comportamientos impulsados por estos. Asimismo, el presente tema está estrechamente vinculado con nuestra carrera profesional. Por este motivo, nuestro aporte es seleccionar y organizar adecuadamente una información confiable que permitirá a nosotros tener una idea clara y precisa del tema. En coherencia con lo que hemos expuesto anteriormente, el objetivo de nuestra investigación es analizar la teoría de Albert Bandura. Asimismo, queremos explicar la definición de determinismo recíproco, aprendizaje vicario, identificar los procesos que influyen en el aprendizaje
Y por último, comprender la teoría. Se divide en varias secciones que cubren los siguientes temas. Bandura presenta la teoría del aprendizaje social y su enfoque en la observación y la imitación. Procesos de aprendizaje. Se explora cómo las personas aprenden a través de la observación y la imitación y cómo se forman las habilidades y los comportamientos. Modelos y aprendizaje. Se analiza el papel de los modelos en el aprendizaje social y cómo las personas aprenden de ellos. Autoeficiencia y motivación. Se explora cómo la autoeficiencia y la motivación influyen en el aprendizaje y la realización de comportamientos. Aplicación de la teoría. Se presenta un ejemplo de cómo la teoría del aprendizaje social se puede aplicar en diferentes contextos, como la educación, la psicología clínica y la salud pública. Conceptos claves. En la década de los 60, el enfoque conductual era la máxima explicación del aprendizaje, es decir, el condicionamiento tanto clásico como operante afirmaban que las conductas se aprendían por medio del apareamiento de estímulos. Sin embargo, Albert Bandura criticaba el conductismo de Skinner por enfocarse exclusivamente a los estímulos externos. Bandura creía que además de los estímulos externos, el aprendizaje también se generaba a partir de determinantes internas y sociales. En 1965, Bandura realizó un experimento clásico para demostrar que las conductas, en este caso específico, agresivas, son aprendidas. Mostró el video a varios niños de la mujer golpeando e insultando al muñeco Bobo, que era un juguete inflable con arena en el fondo. Posteriormente, los niños tuvieron la oportunidad de estar en la misma habitación que Bobo. Lo que ocurrió después fue que los niños imitaron la conducta de la mujer, golpeando e insultando al muñeco. Bandura concluyó dos cosas principalmente. La primera, los niños jamás hubieran actuado de esa forma ante Bobo antes de ver el video. Y la segunda, el poder de la imitación, acto que puso en duda la veracidad del conductismo skinneriano. Bandura destaca que hay una combinación de factores sociales y psicológicos que influyen en la conducta. Considera que los factores externos son tan importantes como los internos y que los acontecimientos ambientales, los factores personales y las conductas interactúan con el proceso de aprendizaje. En este sentido, es importante mencionar que las conductas que los individuos adquieren se pueden dar de dos formas. Experiencia directa. El aprendizaje más rudimentario está basado en la experiencia directa y es el que más se debe a los efectos positivos y negativos que producen las acciones. A través de este proceso de reforzamiento diferencial llega finalmente un momento en que se seleccionan las formas de respuesta en base al éxito que han tenido y se descartan las respuestas ineficaces. Las consecuencias de las respuestas tienen varias funciones. En primer lugar, proporcionan información y en segundo lugar tienen información y función motivadora. Aprendizaje por medio de modelos. Los humanos aprenden la mayor parte de su conducta a través de la observación, por medio de modelador. Al observar a los demás nos hacemos la idea de cómo se efectúan las conductas nuevas y posteriormente esta información nos sirve como guía. Cuando se expone un modelo, las personas que lo observan adquieren principalmente representaciones simbólicas de las actividades efectuadas por el modelo. Siguiendo esta conceptualización, Bandura divide el aprendizaje social en 4 procesos, es decir, atención, retención, producción y motivación. Proceso de atención. Los sujetos aprenden por observación si se atiende a los rasgos significativos de la conducta que les sirve como modelo, por lo cual los procesos de atención determinan cuáles van a seleccionar de entre los muchos modelos posibles y qué aspectos se extraen del modelo a seguir. Es prestada por el observador a las acciones relevantes del ambiente. En este proceso se basa en la influencia de las características del modelo. Procesos de retención. Dentro del aprendizaje por observación, algunas conductas se retienen en forma de imágenes. Cuando los estímulos que sirven de modelo se exponen repentinamente, reproducen imágenes duraderas y recuperables. Estas imágenes son codificadas y almacenadas en la memoria. Procesos de retención. Dentro del aprendizaje, lo repetí. Procesos reproductores motores.
En los aprendizajes cotidianos, las personas suelen acercarse a las conductas nuevas que están aprendiendo, sirviéndose de modelos y las perfeccionan mediante ajustes autocorrectivos, basados en la retroalimentación de carácter informativo que reciben de su propia actuación. Consiste en transformar lo aprendido a conductas. Procesos motivacionales. Los sujetos son más propensos a realizar los 3 procesos mencionados con autoridad si consideran que son importantes. Se generan expectativas con base a sus creencias y valores sobre las consecuencias de los modelos. Albert Bandura, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, desarrolló la teoría del aprendizaje social o teoría social cognitiva, que se centra en cómo las personas adquieren conocimientos, comportamientos y habilidades a través de la observación e interacción con su entorno. Su enfoque revolucionó la psicología al enfatizar el papel del aprendizaje vicario, el modelado y la autorregulación en el desarrollo humano. La teoría de Bandura desafía que las perspectivas tradicionales del conductismo, que sostenía que el aprendizaje era exclusivamente el resultado de asociación estímulo-respuesta o refuerzo directo. En cambio, Bandura argumentó que el aprendizaje no requiere necesariamente una experiencia directa. Las personas pueden aprender observando a otras y las consecuencias de sus acciones. Este concepto, conocido como aprendizaje vicario, se ilustra en su famoso experimento del muñeco bobo, donde los niños observan que un modelo adulto comportarse de una manera agresiva con un muñeco replicado. Ese comportamiento lo que demostró que las conductas podían ser adquiridas simplemente por imitación. Bandura también introdujo el concepto de autoeficiencia, que se refiere a la creencia de una persona en su capacidad para organizar y ejecutar acciones necesarias para alcanzar ciertos objetivos. La autorrealización es fundamental para el éxito personal, ya que influye en cómo las personas enfrentan desafíos persistentes ante los obstáculos y utilizan estrategias para superar problemas. Nuestra comprensión de la motivación humana, sino que también aplicaciones prácticas en educación, terapia psicológica, entrenamiento deportivo y el desarrollo personal. Otro aporte crucial de Bandura es el énfasis en la interacción recíproca entre los 3 factores: el individuo, cogniciones, emociones, actitudes. El comportamiento y el ambiente, un concepto conocido como determinismo recíproco. Esto implica que no solo el ambiente influye en el individuo, sino que éste también tiene capacidad de modificar su entorno mediante sus acciones y decisiones. Este enfoque interactivo explica por qué las personas responden de manera diferente a situaciones similares y resaltan la importancia del contexto social y cultural en el aprendizaje. La teoría de Bandura tiene aplicaciones prácticas significativas en el ámbito educativo. Sugiere que los maestros pueden desempeñar un papel crucial como modelos de comportamiento positivo. El ámbito de la psicología clínica, su enfoque se aplica en terapias basadas en la modificación del comportamiento, como el manejo de estrés, las fobias y la mejora de la autoestima. Además, en el desarrollo organizacional y la publicidad, los principios del modelado y refuerzo observados en su teoría se utilizan para motivar y guiar en el comportamiento humano. En conclusión, el legado de Albert Bandura radica en su capacidad para integrar aspectos cognitivos, sociales y conductuales en una teoría unificada del aprendizaje humano. Su énfasis de la observación, la autoeficiencia y la interacción recíproca no solo amplió
la comprensión del aprendizaje, sino que también proporcionó herramientas prácticas para mejorar la vida de las personas en diversos contextos. La teoría de Bandura sigue siendo una guía esencial para comprender cómo los individuos se desarrollan y se transforman en una necesidad compleja y en constante cambio.